Saludos cordiales, mi nombre es José García y vengo a presentarles el control de velocidad en ambas direcciones en un cilindro neumático para la materia de hidráulica y neumática. Bueno, tenemos aquí el diagrama esquemático para nuestro control de velocidad en ambas direcciones. Bueno, vamos a describir los componentes del circuito. En primer lugar tenemos la fuente de aire, que es la cual provee de aire a nuestro circuito neumático para que éste pueda funcionar. Un silenciador, que es una purga de aire que disminuye el ruido. Una válvula 3.2, en este caso esta válvula 3.2 es accionada por contactos manuales. Una unidad de acondicionamiento que permite que el aire se filtre. Una llave de paso que permite el cierre o apertura del flujo de aire en nuestro circuito neumático. Una válvula 3.2, solo que en este caso tiene un accionamiento manual y retorno por muelle. Una válvula de control de flujo a la entrada de aire. Una válvula de control de flujo a la salida de aire. Un cilindro neumático con retorno por muelle y un manómetro. Las válvulas de control de flujo se explicarán a continuación, ya que son las que permiten el control de velocidad a la extensión y retorno del vástago de nuestro cilindro neumático en este circuito. Como podemos ver, aquí tenemos la válvula de control de flujo, o también llamada válvula de estrangulación y antirretorno. ¿Por qué? Porque básicamente este es un elemento compuesto que contiene una válvula de control de flujo y la válvula antirretorno. Aquí podemos ver más o menos cómo estaría compuesta una válvula de control de flujo físicamente, donde se puede ver que tiene una entrada libre de aire y una entrada regulada. Por la entrada libre de aire, el aire pasaría por este canal, haciendo que esta bolita que tiene aquí se presione y comprima el resorte de forma que pase el aire sin ningún tipo de estrangulamiento, es decir, pasa sin un recorte de la presión, una disminución de la presión. Y por este lado tenemos una entrada regulada que, al no poder pasar debido a esta esfera que existe en el componente, pasa por este tipo de tornillo que tiene el componente y existe una disminución de la presión, dependiendo de si está o no cerrada la válvula, del el porcentaje de apertura de la válvula. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos, si el aire entra por la entrada libre, como tiene libre acceso por la válvula antirretorno, ya que en este sentido no existe regulación, pasa simplemente sin perder presión. En cambio, por la entrada regulada entra el aire y, al no poder pasar por el canal de la válvula antirretorno, tiene que hacer su recorrido por la válvula de estrangulamiento, de forma que la presión se reduce a la salida a la salida de la válvula en este sentido, de 1 a 2. Bueno, así es como tenemos el funcionamiento del circuito. La válvula de control de flujo a la entrada de aire regula la extensión del cilindro, ya que en este caso el aire ingresará, como no puede ingresar por la válvula antirretorno, ingresará por la válvula de estrangulamiento, y dependiendo del porcentaje de apertura de esta válvula, entonces se controlará la velocidad de extensión del cilindro. Y la válvula de control de flujo a la salida de aire regulará el retorno es decir, su velocidad de retorno del cilindro. Aquí contamos con una simulación del circuito para el control de velocidad en ambas direcciones del cilindro neumático, y la cual se realizó en Automation Studio. Bueno, primero habilitamos la entrada de aire a nuestro circuito neumático de esta forma.
tenemos que tomar en cuenta que la llave de paso está abierta. En este caso ya está abierta. Y con la válvula 3.2, con retorno por muelle, accionaremos al cilindro para que se extienda y con su retorno por muelle, eh, se retraerá de forma automática. Bueno, para la primera prueba vamos a abrir ambas válvulas completamente. Como aquí vemos, ambas tienen un diámetro de apertura máximo de 20, por lo que no debería existir regulación de la velocidad ni a la entrada ni a la salida. Por lo que en este momento vamos a apreciar la máxima velocidad de extensión y retracción del cilindro. Se extiende y se retrae. Si con la válvula de control de flujo a la entrada de aire del cilindro, controlamos la velocidad de extensión. ¿Qué pasa si escogemos un diámetro de 1 milímetro, que sería cerrar la válvula? Sería cerrar la válvula. Entonces, como podemos apreciar, la velocidad de extensión es, es más lenta. Sin embargo, la velocidad de retorno no se ha modificado. En este momento vamos a abrir la válvula de extensión completamente y la válvula que regula la velocidad de retorno la vamos a igualmente configurar en 1 milímetro. Como podemos ver, la velocidad de extensión es la más rápida y la velocidad de retorno, al haber configurado 1 milímetro de apertura, esta retorna con una velocidad muy lenta. Bueno, en la última prueba vamos a escoger un diámetro de apertura de 2 milímetros para ambos, velocidad y retorno. Por lo que en este caso podemos prever que tanto la extensión como la retracción del vástago del cilindro se harán con una velocidad controlada y menor que la velocidad máxima. Aquí tenemos la extensión y luego tenemos la retracción. Muchas gracias. Con esto se concluye la presentación sobre cómo se puede controlar la velocidad en ambas direcciones en un cilindro neumático.